recibamos al capo Hassam Akram, que está aquí con nosotros. Hassam. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo ¿Todo está, bien? Nicolás? Sí, sí. ¿Viene cargado? ¿Viene con mucha información, Hassam? Principalmente con café. Con café, está bien con café, salud. Tiene Un gusto. funcionando. Ya, tanto para hablar, Hassam. Sí. Todos los días hemos tenido una información, pero tu mirada general de lo que está ocurriendo. Bueno, esto es una situación sin precedentes. Está empezando una guerra en el Medio Oriente, parece. Por lo menos el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha declarado una guerra y una guerra de largo plazo. Eso no va a terminar pronto. Han intentado en el pasado controlar la franja de Gaza, que es un pequeño espacio con 2 millones de personas, la mitad jóvenes. Y controlar ese espacio va a ser muy difícil. Jóvenes, sí, menos de 18. El público de Hassam, puros niños. Pura gente joven. Sí. Hassam, perdón, el paréntesis, mi especialidad es salirme de la... Tu nombre y todo, tú eres de origen árabe, tú eres inglés, naciste en Inglaterra, pero... inglés nacido y criado, y además la razón por la cual tengo un nombre árabe es solamente porque tengo antepasados de la fe musulmana. Nada que ver, como hay personas con nombres árabes que son de Indonesia, que son de Irán a veces. Ah, perfecto. Simplemente por la religión. No es que tú profesas alguna religión o todo. No, es un disclosure que estoy haciendo para... Bueno, Nicolás, tu nombre técnicamente viene de latín, pero no eres italiano. No soy italiano. No, de hecho yo soy... No, quiero decir... No, uno creía que Nicolás es ruso, pero por los árabes quizás, pero italiano. Sospechosa la cuestión. 2 millones, que joven. Bueno, tu visión del conflicto en general, porque hay como una voz general de criticar a Hamas como un grupo terrorista que controla la franja de Gaza, ¿no? Es correcto. Sí. Y también ahora están criticando el tono, la voz, las cosas que yo he leído del discurso del premier israelí, como que dicen, oiga, baje las revoluciones, porque esto como que atacamos con los cohetes y viene más fuerte, independiente de lo oficial que dices tú que esta guerra puede seguir. ¿Qué podemos esperar? Muchos más muertos, y siempre lo que ocurre es que van a haber más muertos del lado palestino, porque esto es un conflicto asimétrico. Tenemos un ejército formal con alta tecnología, con capacidad de fuego muy grande, y al otro lado un grupo terrorista que son militantes con armamento mucho menor calibre, que están escondidos en un espacio súper densamente poblados. Israel manda cohetes y con eso mueren muchos civiles. Entonces tenemos siempre una situación donde son 5 hasta 8 veces más los que mueren del lado palestino que del lado de Israel, y siempre son muchos niños además. Sí, hay un tema que se ha hablado, y es que cómo Israel no preveyó esto, cómo no preparó una cosa así, entendiendo que Israel, algunos textos que he leído, venía tratando de controlar a Hamas en los últimos años, matando a sus líderes, algo así, como que no esperaban una cosa así. Entonces se puede suponer que Hamas está teniendo apoyo de Irán o de alguien detrás. Todo a nivel de suposiciones de artículos periodísticos. Uno empieza a leer y como que no sabe a quién creerle, de quién estaría detrás de Hamas en este minuto como apoyándolo. Bueno, esto es el último capítulo en un largo texto de una relación desastrosa de la ultraderecha y la derecha de Israel con Hamas. Que de hecho Hamas nace como organización fundamentalista, religiosa, es una organización antisemita, por supuesto, que tiene una visión de destruir a Israel, pero también a los judíos. Es una organización terrible, pero fundada con el apoyo de Israel. Yo no pienso, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que Israel apoya la organización dedicada a su destrucción? Lo que ocurre es algo similar de lo que pasó con Osama Bin Laden en el conflicto en Afganistán. Estados Unidos apoyó a los mujahideen, que fueron los grupos fundamentalistas religiosos peleando contra los rusos, ¿no? Por una razón anticomunista. Apoyaron a esa lucha. Después, cuando tuvieron éxito, le fue en contra, que se llama blowback en inglés, que cuando una estrategia le va en contra de uno. Correcto. Devuelve. ¿Israel por qué habría apoyado a Hamas en un momento? Porque ellos querían hacer
una división para conquistar. En ese momento la Organización de Liberación Palestina fue su gran enemigo. Claro. Entonces, para dividir el apoyo político de los palestinos, crearon este grupo, o apoyaron este grupo, que empezó siendo una organización de caridad. Ya. Pero eso Pero son con personas, tintes eso no es muy- Netanyahu. No, el estamos que- hablando de los años 80. Rabin o Simón Sí, Pérez. sí, exactamente. Fue en los momentos de Rabin, más o menos al comienzo de esa época. Y esto es algo que es súper estudiado. El gobernador militar israelí, el general de brigada, ¿cierto? Yitzhak Segev, dice explícitamente que él tenía un presupuesto militar y eso le pasaba a estos grupos religiosos para hacer contrapeso a la organización socialista y secular que fue la Organización de Liberación Palestina. Entonces tenían la posición, mejor que los socialistas palestinos se agarran con los fundamentalistas religiosos palestinos y con eso no atacan a nosotros. Ahora- El gran error es hacer ese apoyo, genera entonces el monstruo. Y de hecho, el encargado de asuntos religiosos de Gaza, también de Israel, porque estaba bajo ocupación de Israel en ese momento, Avner Cohen dice, muy a mi pesar, tengo que reconocer que Hamas es una creación de Israel. Hace un informe para el gobierno de Israel hablando de Hamas como un golem, que es ese monstruo de la mitología judía que crean y después el que lo crea, el hechicero, pierde control. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, ellos, para tratar de debilitar a la autoridad palestina, y en ese momento la Organización de Liberación Palestina, crearon ese grupo fundamentalista y les fue en contra. Claro. Blowback. La misma cosa que pasó con los talibanes. Claro, Hassan, perdón, si tú dices al comienzo de esta conversación que esto puede seguir y traernos muerte, si uno escucha como todo un apoyo, una crítica generalizada incluso de los palestinos en Cisjordania contra Hamas, ¿por qué no habría un ataque gigantesco contra Hamas y sucumben? ¿Quién defendería a Hamas? ¿Por qué crees que puede estirar la guerra cuando se ve un gran apoyo de mucha más gente en contra de Hamas? En 2006, Hamas ganó una elección democrática, sacó la primera mayoría contra Fatah, contra los seculares. Pero que ha sido una dictadura, han dicho todos estos años. ¿Puede haber Hoy escuchado? día es un gobierno autoritario porque no han hecho elecciones. Pero lo que ocurrió es que primero ganaron la elección democrática, después tuvieron que hacer un gobierno compartido con los de Fatah, con la parte secular, y nunca lograron llegar a un acuerdo. Con eso tuvieron un conflicto y ahí dividieron. Cisjordania está bajo el control del presidente Mahmoud Abbas, que dijo, bueno, entonces yo voy a destituir al primer ministro porque Hamas ganó las elecciones legislativas, tiene control del Congreso. Entonces iban a compartir presidente de Fatah, de los seculares, de los moderados, primer ministro de los radicales religiosos. Pero después hay como este problema donde Abbas destituye a Hamas y Hamas destituye a Abbas. ¿Y y quién dividen los apoyaría territorios. a Hamas hoy día? Más que un apoyo, jamás hay una oposición a la ocupación de Israel. Perfecto. Uno critica a Hamas porque es una organización horrorosa, una organización fundamentalista religiosa, discriminador, autoritaria. No podemos dejar pero, de ver esta invasión de ¿por qué Israel? tiene apoyo? Porque Israel tiene una ocupación militar donde la vida cotidiana de los palestinos, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, es una pesadilla permanente. Gaza, dice Amnistía Internacional, Human Rights Watch, esas organizaciones que trabajan con los más vulnerables del mundo, incluso la Organización de Derechos Humanos de Israel, B'Tselem, que Gaza es la cárcel de aire libre más grande del mundo, porque lo que hizo Israel fue dejar a todas esas personas en un espacio súper pequeño, es el lugar más altamente densamente poblado en el mundo, Sí. pero no tienen acceso a lugares para trabajar, no tienen acceso ni a combustible, ni rutas para exportar productos, ni importar. Todo está controlado, la flujo de agua, gas, electricidad. Todas estas cosas están bajo el control de Israel. Claro. Y tanto Entiendo que Israel, mucha gente trabaja en Israel, sale de la franja a trabajar, Eso pasa en controlado, todo eso.
El problema de Palestina e Israel, cuando tratan de hacer una solución de 2 estados, es que es una sola economía, un solo mercado laboral. Entonces, muchos tienen que salir, muchos tienen que volver, y eso hace la vida imposible. Pero también hay asentamientos en Cisjordania que implican que incluso cuando trabajan dentro de Cisjordania, la vida es imposible por constante chequeo. No han logrado llegar a una posición de un movimiento de paz, de un acuerdo de paz, y con eso la mantención de la ocupación genera este constante conflicto, esa fuente de malestar, porque la situación tanto en Gaza como en Cisjordania es miserable. Entonces, cuando llegan este grupo de personas horrorosas, violentistas, terroristas, pero dicen, nosotros vamos a pelear porque la vida de ustedes es una miseria, la gente apoya. Entonces, no es que hay un apoyo real para Hamás, sino que los israelíes, con su política de ocupación, han generado esa situación. Hassam, ¿y el líder de Hamás? Algo que nos puedas ilustrar. Hoy Hamás tiene un líder. Tiene varios líderes. ¿Y quién hoy día a la cabeza de Hamás? Haniyeh se llama, que es un tipo que es la cara más moderada. Es interesante si uno vuelve a la declaración de principios de Hamás, es como la UDI. La UDI tiene esa cuestión en la declaración de principios que celebra el golpe de Estado. Sí. Después hay algunos que son más moderados dentro de esa visión, como no debemos ser pinochetistas, aunque somos de derecha dura. Es como Macaya. No quiero que Macaya va a saltar, que lo estamos comparando con el líder de Hamás. Pero eso es la realidad, que en una organización que es extremista, que tiene una declaración de principios que es la destrucción de Israel, con una visión de matar a judíos, es una organización antisemita, tiene esa visión moderada. Nunca dicen que vamos a aceptar, dicen ellos, un acuerdo de paz con Israel porque no reconocen su legitimidad como Estado, pero dicen que podríamos llegar a una tregua de largo plazo. ¿Ya? La diferencia con Fatah, que es la organización secular y moderada, que dicen, no, nosotros queremos llegar a la paz completa. Y aunque dices que es un poco moderado, ¿estaría él detrás del ataque a Israel? No, por supuesto. Acá Hamás como organización es moderado en el sentido que estuvo con más apertura de la negociación por la paz, pero el problema es que Israel no ha querido. El año 2000, Israel tuvo un gobierno de centro-izquierda con el Partido Laborista, que es el partido que más gobiernos ha tenido en Israel. Ese partido hoy día tiene solo 4 escaños en el Knesset, que es el parlamento israelí. Es un colapso total de la izquierda en Israel y el auge de la derecha más radical, ¿ya? Y eso es la misma cosa que pasa con el mundo palestino. Los palestinos han sido una polarización simétrica. Hamás gana, no había Hamás como gobierno en el año 2000. En la cumbre de Camp David estaban hablando de llegar a un punto de acuerdo de tener un paz, tener un Estado palestino, claro. Y eso fracasó al último momento. Era con la OLP. Exactamente, porque en ese momento la OLP controlaba todo. Claro. Y estaba Yasser Arafat junto con Ehud Barak del Partido Laborista de Israel diciendo, ya vamos a tener un Estado palestino en Cisjordania, la Franja de Gaza, y al mismo tiempo un reconocimiento del Estado de Israel, que por supuesto lo construyeron en territorio que fue antes Palestina. Entonces había la posibilidad de aceptar esa transferencia de población con una indemnización, un acuerdo económico, la posibilidad de avanzar, pero nunca lograron, primero, frenar los asentamientos ilegales que existen en Cisjordania, dentro del territorio ocupado militarmente. Nunca llegaron a acuerdos sobre los derechos de agua, cosas súper importantes para tener una economía palestina funcional. Autónoma, separada de los israelíes. Exactamente. Claro. Puesto que no llegaron a ese acuerdo, colapsó todo, el Partido Laborista empezó un declive total y el auge de la extrema derecha, y en el mundo palestino el auge de Hamás y el grupos extremistas, producto de la desesperación, porque están en una posición miserable. Con este ataque, que ocurrió el aniversario de 50 años de la guerra de Yom Kippur, justo 50 años antes, Hassam, se cae todo el relato. ¿Qué debiera o qué se puede esperar de la respuesta del mundo a este conflicto? Pero no me lo conteste. Vamos a una pausa. Y a la vuelta, Hassam Akram nos dice qué debemos hacer como mundo para este conflicto. Estamos con Hassam Akram hablando del conflicto árabe-israelí y te preguntaba de cuál debe ser la reacción del mundo, cómo deberíamos, quizás en Chile, ¿cómo ha estado Chile en su reacción? Bueno, la reacción del presidente Boric es la reacción correcta en términos humanos, porque condena el ataque de Hamás contra los civiles, porque es una cosa horrorosa, es cosa de ver los videos. Sí, hay madres llorando,
con niños en brazos. Una madre que está llorando con una guagua muerta, no voy a preguntar si es israelí, no voy a preguntar si es israelí o si es palestina. Es una madre que está con luto. El dolor humano es igual independiente de quién es la persona. Claro. Entonces, cuando Boris dice, yo condeno el ataque contra los civiles de Hamas y además condeno lo que va a ser la respuesta israelí, que va a matar niños de exactamente la misma forma. 91 niños ya están muertos, palestinos, por el bombardeo de la Franja de Gaza. Ya pasó. Entonces están muriendo niños de los dos lados y uno dice, como ser humano, qué horrible eso, tenemos que hacer la condena. Pero hay un problema, que es el contexto político. Si uno ve lo que dice Joe Biden de Estados Unidos, Israel tiene derecho a defenderse y punto. Como que estuviera validando algún nivel todos los ataques de Israel, porque Hamas hizo el ataque, ¿por qué? Porque están bajo ocupación, porque la Franja de Gaza y Cisjordania están en una permanente ocupación militar de Israel. No es que están atacando a Israel porque sí, es porque son víctimas de una ocupación ilegal desde el año 1967. Entonces, cuando uno dice, condenamos el ataque de Hamas por la violencia contra los civiles, perfecto, pero renglón seguido tienen que decir, ojo, que la causa de eso es un acto de opresión ilegal de ocupación. Pero no lo dice. Joe Biden dice, no, Israel tiene derecho a defenderse y punto. Europa estamos con Israel, con una proyección de la bandera, ninguna mención de la ocupación que tienen los palestinos en una situación infrahumana. Están todos los días en la miseria producto de esa ocupación y en Europa y en Estados Unidos no lo menciona. Entonces, al otro lado tenemos el mundo árabe que dice, no vamos a pedir perdón por lo que hizo Hamas. Hamas tiene derecho a defenderse porque ellos son los que están sufriendo la ocupación. Entonces, lo que dice América Latina, Gustavo Petro, Lula, no aceptan el emplazamiento de decir, yo no voy a pedir perdón por lo que hizo Hamas porque el derecho a defenderse ellos tienen frente a la ocupación. Yo como persona tengo personalmente la convicción que es terrible lo que hizo Hamas. A mí me duelen los ataques contra los civiles de verdad. Yo crecí en Londres, que es una ciudad súper multicultural. Tengo muchos amigos judíos que incluso tienen familia en Israel. A mí me duele profundamente, pero eso no puedo separar de la realidad de la ocupación. Y el tema es que entonces se están eligiendo lados. Y en eso sí, el punto político es que hay que presionar a Israel a terminar con la ocupación. Ojo, este ataque demuestra la gran mentira de la derecha de Israel. Porque la derecha de Israel tiene un chantaje sobre la población. Dicen, si llegamos a paz con los palestinos, nunca vamos a estar seguros, porque si damos un Estado a Palestina, en Cisjordania, en la Franja de Gaza, ellos van a armarse y van a invadir para destruirnos. Son una amenaza permanente. La única forma de asegurar que Israel esté a salvo, que tiene seguridad nacional, es si mantengamos la ocupación permanente de Cisjordania y la Franja de Gaza. Falso. Mantener esa ocupación ha terminado generando este desastre. Tienen que llegar a un proceso de paz y eso es fundamental. Y lamentablemente hoy día tenemos un gobierno de Israel. Hablamos mucho de Hamas porque es una organización horrorosa, pero al otro lado tenemos al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que es un tipo que ha estado condenado varias veces por racismo, por incitación de odio contra la población árabe en Israel, ciudadanos árabes en Israel. Él dice, esa gente, a pesar de ser israelíes, con pasaporte, con ciudadanía, esas personas lo debemos expulsar si no son leales. Es un racista a otro nivel. Tenían ministra de Interior, la Ayelet Shaked, que decía, tenemos que matar no solamente los militantes que están peleando contra nosotros, sino sus madres para que no nazcan más pequeñas culebras. Esa es la cita que compartió en su Facebook de un autor israelí. Qué fuerte. Es una polarización de los dos lados horroroso. Sí, horroroso. Qué fuerte escucharte. Se nos acabó el programa, Hassan. Podríamos seguir hablando, pero te agradezco que hayas venido. Muy fuerte escucharte igual y ojalá estas conversaciones más que nada ayuden a la paz, a ver si alguien escucha, toma nota y no escuchamos esas declaraciones incendiarias. Hassan, un gusto. Venga cuando quiera. Encantado. Saludos a Stingo y a Lale Valle y nos vemos mañana. Será hasta mañana. Gracias. Chao, 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 chao. Chao.